¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien. Hermosa alabanza. Gracias, chicos. Es un honor servir a la iglesia desde la alabanza. Y por supuesto que el pueblo alabe. Tiene que ver con la relación personal que tenemos cada uno y lo que nos va sucediendo día a día. Así que es bueno verlos cantar porque de aquí adelante se ve todo. Y es bueno poder expresarle a nuestro Dios las alabanzas. Bueno, disculpen mi voz, pero vengo de de 2 semanas, muy apestado. Vamos a leer un pasaje en la Biblia. Vayan buscando, vamos a leer 1 Corintios. Esto es un estudio que estamos haciendo con los chicos los martes a las 7 de la tarde más o menos. Y que está siendo muy edificante para nosotros como parte responsable del cuerpo de Cristo. Y bueno, anhelamos también ver a los chicos aquí parados, también dando la palabra de Dios. Esta carta fue escrita ya en el último tiempo de Pablo. No fue la última carta, pero estaba llegando a su tiempo final Pablo, en sus últimos años. Fue escrita 55 años después de que nuestro Señor haya ascendido a la gloria. Fue escrita a una iglesia donde había mucho poder comercial en este pueblo, en esta ciudad, porque tenía más de 500.000 habitantes. Era una ciudad muy grande, donde afluían, se juntaban muchas teorías, muchas corrientes, estaban muy atravesados por los griegos, y tenía mucho pensamiento humano. Justamente Pablo habla de esto. Ellos creían tener y ser una de las ciudades más sabias. Así que era una gran ciudad que tenía y estaba muy atravesada por estos pensamientos humanos. Así que vamos a leer. Esperen que saco esto. 2 Corintios capítulo 2. Arranca en el versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que habita en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué profundo pasaje, ¿no? Que habla justamente de muchas cosas que estamos viviendo ahora. Esta carta fue escrita hace más de 1900 años. Y aún hoy, estamos siendo bombardeados con sabiduría humana. Sabiduría que se opone a la sabiduría de Dios. Pero me quiero quedar con esta última frase del versículo 16. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros que conocimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Esto nos desafía y nos lleva primero a entender algo. Para tener la mente de Cristo, tenemos que conocer a Cristo como Salvador. Es imposible tener la mente de Cristo, tener la sabiduría que vemos y que vamos a ver expresada más adelante de parte de Dios en lo espiritual si no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Es muy difícil entender las cosas espirituales si no tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo tenemos que conocer a Cristo como Salvador. Si no, es imposible. Si no, es imposible. No hay posibilidad de conocer la sabiduría de Dios si no tenemos la mente de Cristo. Y no podemos tener la mente de Cristo si no conocimos a Cristo como Salvador de nuestra vida. Cristo sigue aún, después de tanto tiempo, salvando, perdonando pecados, llevándonos, como dice el versículo 9, a lo que Él nos concedió. Él ya nos concedió todas las cosas. Así que, como primera medida para tener la mente de Cristo, tenemos que tener a Cristo en nuestra vida como Salvador personal. Y ahí Pablo hace tres diferencias. Pablo hace tres diferencias en el pasaje que leímos y empieza hablando, lo vamos a leer ahí arriba. La primera diferencia es la sabiduría humana contra la sabiduría de Dios. Y él refleja que la sabiduría humana es opacada ante la sabiduría de Dios. Lo que Dios expresa tira al tacho todos los pensamientos y todas esas juntadas, y ahora no son juntadas, sino son expresadas a través de la televisión, de YouTube y muchos otros, donde expresan el pensamiento humano y la sabiduría humana de este siglo, de este tiempo. Es el mismo que del tiempo pasado. No llegan a conocer a Dios. Quisieran, pero no pueden. Después vemos, un segundo punto, el espíritu del mundo y en contraposición con el espíritu de Dios. El espíritu del mundo, que es el que maneja a las personas que no conocen a Cristo y que forman corrientes de pensamientos. Hoy a la mañana hablábamos con los chicos de esta corriente del veganismo que hay ahora. Esto no estoy en contra ni mucho menos, solamente es que forman corrientes y empiezan a armar teorías solamente para el bienestar personal. Y en contraposición está lo que hace el hombre espiritual. Justamente en la tercera parte, la tercera diferencia habla del hombre natural, el hombre pecaminoso, el hombre carnal y el hombre espiritual. Cuando hablamos de hombre, hablamos del género hombres, mujeres, ahí estamos metidos todos. Así que vamos a meternos ahí. Y el hombre natural es el hombre
que no conoce a Cristo como Salvador. Y aún, Pablo, ahora después vamos a leer, que hay cristianos que sí conocieron a Cristo como Salvador, pero se quedaron ahí, en solo el conocimiento de tener salvación, y no han conocido verdaderamente al Salvador en desarrollo y en madurez. Entonces, como conclusión, dice que para tener la mente de Cristo, la mente de Cristo está en el hombre espiritual, que tiene el Espíritu Santo morando en su vida y vive de acuerdo no a la sabiduría humana, la de este mundo, sino conforme a la sabiduría de Dios, que es enseñada y revelada a través de las Escrituras. No podemos alcanzar a conocer a Dios si no vamos a las Escrituras, porque Él, de la única manera que se reveló, fue a través de las Escrituras. A través de las Escrituras, Él nos habla y se da a conocer. Vamos a leer el capítulo 3 de 1 Corintios, ahí nomás. Capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y ahí empieza a describir una serie de cosas que estaban dentro de la iglesia de Corinto: celos, desacuerdos, contiendas. Y parece que está hablando de la iglesia actual. No sé si desde acá, pero parece que está hablando de nosotros, que muchas veces nos comportamos como seres inmaduros, que nos tienen que seguir dando leche de beber. Y no tiene que ver con que solo conozcamos más o menos de la Biblia. La madurez espiritual tiene que ver con el todo del hombre, con un todo, con una transformación del carácter, con un conocimiento mayor de Cristo, con una intimidad mayor con el Padre. Y esto es lo que se refiere Pablo aquí, cuando habla de que él tuvo que ir otra vez, porque la primera vez que fue, tuvo que armar todo lo elemental para la vida cristiana. Decirles que era lo elemental, porque conocían, hace tantos años que estaba en la iglesia, conocían muy poco verdaderamente de Cristo. Por eso Él les tuvo que dar leche. Pero después de tantos años, dice Pablo, que todavía le tenía que dar leche a algunos que están hace mucho tiempo dentro de la iglesia. Yo me quiero mirar a mí mismo y quiero saber si estoy tomando leche todavía. Si es que me tienen que dar poca vianda porque no puedo digerirla, porque soy inmaduro. Yo me examino a mí mismo y digo, después de tantos años en distintas iglesias, ¿sigo tomando leche o estoy realmente capacitado para digerir la vianda? Y soy maduro y entiendo qué es lo que quiere Dios para mí y adquiero sabiduría de parte de Dios porque Él me la concedió y yo la tomo. Es un lindo examen que podemos hacer cada uno y pensar, ¿estoy tomando leche? ¿Me están dando de comer y yo puedo digerirlo y puedo transmitir? Porque eso me da fuerzas, porque eso me da ganas, porque eso me está capacitando para, o solo sigo tomando leche, porque no puedo tomar más que este líquido. Y acuérdense que
no tiene solo que ver la madurez espiritual con leer la Biblia. No solo tiene que ver, sino es que tiene que ver con el ser transformado verdaderamente la vida a lo espiritual. Y Dios nos insta a madurar en su palabra, en su voluntad, en nuestra manera de ser, en ser verdaderamente transformados y tomar el fruto del Espíritu para nosotros. Ustedes me pueden decir cuál es el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien. Bien, eso tiene que morar en nosotros y eso tiene que salir de nosotros. Podemos aprender mucho de la Biblia y quedarnos comiendo de la Biblia o bebiendo de la Biblia y quedarnos ahí y no madurar y ser seres, personas que siempre nos tengan que masticar la comida y entregárnosla porque no somos capaces de digerirla, no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Si nosotros necesitamos sabiduría de parte de Dios, ¿qué dice Santiago que tenemos que hacer? Pedírsela. Pedírsela, porque Dios ya nos concedió la sabiduría. Y si la necesitamos, porque no entendemos, porque no soy capaz de enfrentar una situación, porque me pasa esto y no sé cómo encararlo, cómo manejarlo, tengo que ponerme de rodillas y pedirle a Dios que Él me dé su sabiduría. Porque ya no nos podemos manejar con la sabiduría humana, porque podemos encontrar muchas palmadas en muchos amigos que no conocen a Cristo y te pueden decir, anda por acá, o lo que estás haciendo está bien. Distinto es arrodillarse y pedir sabiduría de lo alto, porque el camino va a ser totalmente distinto, pero ese es el camino que tenemos que andar. Acompáñame a leer Gálatas, un versículo muy conocido, capítulo 2. Versículo 20, ¿lo conocen? Dice que con Cristo estamos, ahí dice estoy, pero vamos a hacerlo nuestro. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que ahora lo que vivo en la carne, porque no nos fuimos de la carne, dice que lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. O sea que el hombre espiritual, la mujer espiritual, puede controlar al hombre y a la mujer carnal, porque fuimos capacitados y ya tenemos todas las herramientas para que así sea. Porque ahora, lo que sigo viviendo en la carne, porque seguimos viviendo aquí en el mundo, ya no lo vivo según las corrientes de este mundo, según los pensamientos que vemos en la tele y según las opiniones de la gente de este mundo, sino es que lo que me tiene que interesar y lo que me interesa es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que opina Dios sobre este tema, sobre aquel tema? ¿Qué es lo que opina Dios sobre mí? ¿Qué es lo que opina Dios sobre la iglesia? Aquí está revelado. Aquí está revelado. Y vamos a encontrar sabiduría, conocimiento de qué es lo que quiere Dios para mi vida, aquí, en la Biblia. Si leemos y si practicamos también lo que está aquí adentro, lo que se nos instruye para hacerlo, y ahí se van a manifestar como algo que inequívocamente sucede, que son los frutos. Nosotros para donde vamos, llevamos nuestros frutos,
y los expresamos y los mostramos. No se puede andar en la vida sin andar mostrando los frutos que tenemos en nuestro corazón, ya sean para maldad o ya sean de parte de Dios. Siempre mostramos, siempre somos visibles hacia los demás. Y mi pregunta para mí siempre es, ¿qué es lo que estoy mostrando? Si estoy mostrando al hombre espiritual, a la mujer espiritual, que conoce a Cristo y que se deja moldear por Cristo, o si estoy mostrando al hombre carnal, en el cual estoy, no me fui, pero puede ser doblegado por el espiritual, por el hombre espiritual, por la mujer espiritual. ¿Qué es lo que muestro? ¿Qué es lo que estoy dando a conocer de mí? Lo bueno es que sabemos, porque lo dice la Biblia, es que ahora, antes lo que vivía en la carne, que fue desechado, fue crucificado, Chicho está crucificado juntamente con Cristo. Y lo que era antes quedó crucificado. Ahora vivimos una vida nueva en sabiduría de parte de Dios. Y eso es lo que quiero mostrar. Le quiero mostrar primeramente a mi familia, segundo a la iglesia, tercero a los que me conocen, y que yo pueda reflejar lo que Dios me ha concedido en su amor y en su misericordia. Muchas veces en este versículo 20 de Gálatas 2 está el verbo vivir, lo que vivo, lo que vivía, lo que voy a vivir. El hombre espiritual vive por el Espíritu, que está por sobre la carne. Así que cuando tengamos en nuestra mente que la carne es más fuerte, sepan que estamos capacitados espiritualmente para vencer a la carne. Porque Dios envió a su Hijo para poder vencer a través de la muerte de su Hijo. Y la voluntad de Dios para mi vida es conocer la voluntad de Dios. Y muchas veces sobreponemos mis deseos, mis querer, lo que yo anhelo, lo sobrepongo por sobre la voluntad de Dios en mi vida. Dios me dice que vaya por aquí, porque este es el camino que ya estaba preparado para vos. Y yo antepongo mi deseo, saco mi carnalidad a relucir y lo pongo por sobre lo espiritual, por sobre mi vida espiritual. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos seres espirituales y lo que antes vivíamos en la carne ya no vivamos más en esa posición, porque como cantábamos aquí, fuimos hechos libres. Fuimos hechos y comprados con un precio muy alto. Redención, pagar el precio de ese esclavo con un precio muy alto, no para ponerlo en otro lugar de esclavitud, sino para que seamos libres. Entonces, mi vida, mis sueños, mis anhelos, mi voluntad tiene que estar crucificado. Entonces ahora podemos decir, porque somos seres espirituales, somos personas espirituales, que los sueños, los anhelos y la voluntad de Dios es lo que quiero vivir ahora. Mis sueños, mis anhelos quedan de lado para poder caminar sobre el camino que Dios me preparó para andar. Los sueños de Él, los anhelos de Él, Padre, para mi vida.
Eso es lo que quiero caminar, eso es por donde quiero andar. Ya no vivo yo, mi yo crucificado. Su voluntad es lo que quiero vivir. Y el hombre espiritual es el único que lo puede hacer. Porque el hombre natural tira todo para atrás, echa todo para atrás. Es el que se desanima, es el que nos tira para abajo, es el que nos dice, bueno, no es para tanto lo espiritual. Pero conocer a Dios siempre nos va a traer mayores recompensas. ¿Y por qué necesito tener la mente de Cristo? ¿Por qué necesito? Vamos, acompáñame a leer Efesios. Está ahí nomás, unas páginas más adelante. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y arranca, pero Dios transformó. Antes éramos carnales, ¿no? Si yo les pido que levanten la mano, todos van a levantar la mano, porque antes vivíamos según los pensamientos de este mundo, según la corriente, pero fuimos transformados. Y qué bueno es que cuando nos encontremos, nos contemos experiencias de que fuimos transformados y de que aún somos siendo transformados. Y que la madurez espiritual sigue actuando en mí, sigue llegando, y ya no soy el mismo que hace unos meses estaba aquí sentado, que hace unos años está entrando por esta puerta por primera vez. Ya no soy el mismo, soy más maduro porque Dios sigue actuando en mi vida. Y lo más importante también es que yo permito que Dios actúe. Si no, siempre voy a ser alguien que toma leche y que no puede digerir lo que Dios ya nos concedió. Dios ya nos dio lo que podemos digerir. En nosotros está morando el Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos de eso. Somos templo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía. Permitámosle que nos guíe y que nos hable y que nos dé sabiduría de parte de Dios. La mente humana, la mente natural, vive, piensa, se centra en el yo. La mente natural del hombre natural vive, piensa y se centra en el yo. Pero la mente del hombre espiritual, de la mujer espiritual, vive, sus pensamientos están centrados, su voluntad está centrada en Cristo. Y ya no va a haber corriente de este mundo que te lleve por un lado, otra corriente que te lleve por el otro. No vas a fluctuar. Tu estado de ánimo va a ser firme, porque tu pensamiento, tu caminar, tu andar va a estar centrados en Cristo. Y ya no va a haber nada en este mundo que te guíe hacia otro lado. Porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura.
para el hombre natural, son locura. Yo no sé si alguna vez les pasó que antes de conocer a Cristo, yo fui a la iglesia todo el tiempo, así que siempre escuchaba de Dios. Nací dentro de una iglesia. Pero hay gente que conoció a Cristo a su mediana edad. Y yo me imagino que hay muchos que pensaban, estos cristianos tienen un mensaje re loco. Es una locura. Quizás fue tu pensamiento antes de conocer a Cristo. Pero cuando nos gana el Evangelio, entendemos que nosotros fuimos creados con un propósito. Y qué bueno es caminar sobre ese propósito. Hombres y mujeres espirituales. Voy a buscar Juan, capítulo 5, porque el maestro nos dejó una enseñanza muy clara. Juan capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús estaba diciendo eso, ¿eh? Jesús estaba diciendo esto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahí Jesús nos dice, ya no busco, Él no vino a hacer su voluntad. Lo mismo podemos pensar nosotros, yo ya no puedo hacer mi voluntad, yo ya no puedo poner lo que yo quiero por sobre lo espiritual. Porque ya en mí mora el Espíritu de Dios. Y aquí Jesús nos da un ejemplo, que aún Él, viniendo del Padre, dejó de hacer su voluntad para hacer la voluntad del Padre, del que lo envió. Vivir, anhelar, querer la voluntad del Padre es lo que nos tiene que pasar. Es lo que tenemos que vivir. Es lo que tenemos que anhelar, querer. Porque Él ya nos capacitó para esto. Él ya nos dio todo para que podamos así vivirlo. Y volvemos ahí a Corintios. Dice el versículo 9, antes bien, todo como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para el hombre espiritual, para la mujer espiritual. Muchas veces escuchamos este versículo sacado de contexto, donde nos insta y nos dice, bueno, vos vas a ver cosas que nunca viste y parece muy lindo. Es más, es muy lindo. Pero yo te quiero decir que esto es alcanzado. Y esto es para los que son maduros espiritualmente. Para los que pueden digerirlo. Para los que pueden masticarlo. Para los que pueden absorberlo. No para los que están tomando leche. No para los que son carnales. No para los que siguen la corriente de este mundo, sino para los hombres y mujeres espirituales. Dios ya nos concedió todo. Y lo podemos ver porque ya nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero si queremos vivir las cosas de Dios como realmente Dios las preparó para nosotros, tenemos que madurar, tenemos que crecer. No podemos ser los mismos que hace un año atrás, que hace unos meses atrás. Tenemos que exponer nuestros frutos
espirituales. Y mi yo tiene que estar crucificado. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Y eso, ponerlo en evidencia en mi vida. Madurez no solo tiene que ver con lo que leo de la Biblia y lo que puedo adquirir de memoria en la Biblia. Madurez también tiene que ver con lo que yo practico, observo, leo, me enseñan, vivo en lo espiritual. Así que nuestras oraciones en un momento van a ser para que el Señor nos conceda su sabiduría y para que podamos ser maduros espiritualmente, para que ya no nos tengan que dar leche, sino que nos tengan que dar vianda, porque ya podemos comer, porque ya podemos ser fuertes. Vamos a poder ser fuertes espiritualmente. Cuando vengan vientos nos van a querer tumbar, pero nosotros vamos a ser fuertes porque estamos comiendo verdaderamente de lo que necesitamos. Y Dios ya nos dio todo, Él nos capacitó, nos dio sus recursos. Él nos dio todo para poder caminar. Él no nos entregó algo que no podemos manejar. Él nos dio todo, porque a su debido tiempo se va a manifestar y nos va a revelar. Y si algo no entendemos, porque muchas veces nos sentamos y no entendemos esta situación, no entendemos esta palabra de parte de Dios, no entendemos, pidamos sabiduría, porque el Espíritu Santo nos va a revelar qué es lo que necesitamos. Y si estamos embrollados, estamos metidos en algo en nuestra vida en el cual no sabemos o no podemos salir, sepamos que estamos capacitados para ponernos de rodillas y pedir, y pedir, y pedir lo que Él tiene para nuestra vida. Oramos. Señor, queremos en este momento pedirte, rogarte, suplicarte, Señor, que vos nos concedas sabiduría a nosotros. No esta sabiduría humana que escuchamos tantas veces, sino la tuya, la que proviene de tu ser, para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos vivir según lo que vos planeaste para nuestra vida. Queremos tener tu mente, queremos tener en nuestros pensamientos tus pensamientos. Señor, queremos vivir, tener como consecuencia, Señor, que podamos expresar esto que leímos de los frutos del Espíritu. Y que nos vean y que digan, hay algo distinto en nosotros, porque somos seres espirituales, que podemos decir que por el amor de Cristo, por el amor y la misericordia que nos tienen todos los días, podemos ser distintos. Señor, ayúdanos a madurar. Queremos crecer en Cristo. Queremos comer vianda. Señor, no queremos más leche. Señor, ayúdanos a ser fuertes en Cristo. Ayúdanos a tener lo que vos querés para nosotros y poder andar en ese camino. Tu voluntad es la que anhelamos. Tu voluntad es lo que queremos. Y ahí vamos. A veces torpes por nuestra carnalidad, pero allá vamos, Señor. Queremos ser moldeados por tus manos. Gracias por invitarnos a esto. Señor, gracias por amar a la iglesia del camino. Gracias por incluirnos en esta iglesia, Señor. Y si hay alguna necesidad en este momento, Señor, que tú suplas. Y que tú pongas tu mano, Señor, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, para poder tener victoria. Porque ya venciste. Señor, gracias por darnos de tu palabra. Queremos crecer, madurar y que vos completes la obra en nosotros.
hasta que Jesucristo nos venga a buscar. Anhelamos eso. Gracias, Señor. Amén.